Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, bienvenidos a una noche más, día, tarde, según esté usted viendo este video, en el cual hacemos nuestro spin show del programa de radio que va todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Este es Insomnia, Mitos y Leyendas TV o Insomnia, Mitos y Leyendas Web Show, y agradezco a todas las personas que se comunican siempre con nosotros a través de las redes sociales de 40, @los 40 Colombia, o a las mías, @chancho414, para que esto crezca y crezca cada día más. Me han pedido historias de la radio, me han pedido historias de la web, y en esta ocasión vamos a tener historias de objetos inanimados o objetos que supuestamente son inertes y cobran vida. Vamos con la primera. Es de todos conocido que no es bueno, no es positivo tener supuestamente espejos dentro del cuarto. Estos elementos nos roban energía, se roban parte de nuestra alma, y las cosas que estén allí adentro, pues pasa la energía, pasa parte de su alma a las cosas que estén allí. Muchos nunca se han dado cuenta de esto, y sobre todo cuando son pequeños o de pronto adolescentes, guardan muchos muñecos. Ahora usted imagine esos muñecos de ese estilo antiguo, ¿no? Esas muñecas que parecen casi de porcelana, casi tipo Annabelle, y que en medio de la noche se levantaran, caminaran o hicieran esas cosas que ustedes ya saben se encarnaron muy bien en la película Chucky, ¿no? Cuando el muñeco se vuelve diabólico y empieza a atacar a la gente. Marlene nos cuenta que tenía una colección de muñecas muy parecidas a las que estoy describiendo, y tenía ese terror constante. ¿Será que por tener yo espejos en el cuarto estoy regalando mi energía y esto se está metiendo ahí adentro de estos muñecos? ¿O solamente es mi percepción? Pero ella no quería botar su colección, y a medida que pasaba el tiempo notaba algunas cosas raras, que de pronto los muñecos aparecían mirando para un lado, que de pronto sus brazos daba la sensación de que estuvieran en un sitio diferente cuando los había dejado en primera instancia, o que simplemente parpadeaban, que simplemente tenían vida en su rostro y podían hacer gestos. Y en una de esas, mi querida Marlene vio como en medio de la noche, tipo 2, 3 de la mañana, mientras ella se encontraba dormida, uno de estos muñecos no solamente se movió, sino se incorporó. Ella sentía de hecho que le hablaba, pero fue más como su sensación de demasiada impresión. No era que el muñeco estuviera hablando, era como si le hablara casi telepáticamente, porque el muñeco tenía las facciones quietas, no movía su boca, sus labios. Sin embargo, se había incorporado. ¿Ustedes han sufrido de algo así similar con sus muñecos? ¿A raíz de esto han quitado los espejos, o de plano no dejan espejos en el cuarto para que ya sean muñecos u otros objetos inanimados de pronto cobren vida, tal cual La Bella y la Bestia? Esta fue la primera historia de Marlene, la muñeca que al parecer se había incorporado en medio de la noche y le hablaba casi de manera telepática. La segunda historia tiene que ver con puertas. Esto de pronto puede estar más cercano al poltergeist, porque recuerden que los espíritus juguetones suelen mover distintos tipos de cosas, no solamente puertas, los mismos espejos, los cuadros, las ollas, de pronto algunos elementos de papelería que estén en el estudio y muchas cosas más. Pero las puertas, cuando hacen videos de poltergeist, que recuerden es esa forma violeta en la cual se demuestra energía de fantasmas o de espíritus, siempre son las de la cocina o las puertas principales que se mueven de un lado al otro. Nuestro amigo Jaime relata que tuvo un episodio a través de las puertas o con puertas en la sala de su casa. Es decir, había entre la sala y la cocina una especie de biombo, una especie como de puerta, de estas como medianamente giratorias, que a veces dejan como una piedra para tenerla allí. Entonces él podía pasar directamente de la sala a
la cocina, pero entonces esta puerta, pues como se movía constantemente, tocaba dejar allí la famosísima piedra. No sé si todos seamos tan viejos para reconocer un elemento clásico en las casas, y es esa piedra que también sirve para partir panela. Sin embargo, ahí está el quid del asunto. Cuando esta piedra debería sostener la puerta y obviamente hace una fuerza superior y la mantiene allí quieta, cada vez que de pronto él se encontraba en la sala mirando televisión o haciendo cualquier otro tipo de cosa, sin hacer ruido, la puerta aparecía hacia adentro, es decir, mirando hacia la sala, no hacia la cocina. Pero él no sentía el ruido y él decía, pero yo dejé la puerta teniéndose hacia allá. Ahora, sí es cierto que la puerta, si no se tiene en un ángulo definitivo, es decir, muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha, cuando ya casi que se dobla y el bisel, pues queda ahí como medio volando, ¿no? Sin embargo, no hacía ningún tipo de ruido y le pasó muchas veces. Él decía, esta puerta entonces tiene vida, le echaba grasa, la miraba, decía, ¿qué puede estar pasando? ¿Será que es una fuerza extraña y yo me lo estoy perdiendo? Así que un día decide grabar, deja la puerta completamente contra la cocina, deja ahí la famosa piedra y dice, me voy a hacer las mismas cosas que hago porque me pasa muchas cosas, me pasa siempre esto, que se mueva la puerta, y deja ahí grabando con un celular o bueno, con una cámara, eso no lo especifica. Sin embargo, cuando va a mirar la puerta, efectivamente queda completamente hacia la salida, es decir, como estoy describiendo, no hacia la cocina, sino hacia la sala. Y el hombre va y revisa el metraje, y lo más curioso es que el metraje no registra el movimiento. El metraje es como si todo el tiempo la puerta hubiera estado contra la cocina y no hacia afuera. El hombre revisa, dice, no, esto tiene que ser alguna especie de magia porque la puerta está en otro sentido. Revisa y no puede encontrar el error en la cámara. Así que decide hacer una segunda grabación y ahí sí nota cómo la puerta mueve casi violentamente la piedra, pero ahí él siente el sonido. Lamentablemente, cuando lo hace y de todas maneras muestra el movimiento de la cámara, se da cuenta que el primer video que había grabado y que era el más impresionante había sido borrado. Y vamos con la tercera historia. Estas historias también siguen sucediendo por los momentos de inseguridad que vivimos, no solamente en Bogotá, sino en el resto del mundo, que nos roben. Pero los clásicos, vamos a entender esto mejor. Celadores de cartón. A ver, ¿de qué se trata esto? En algunas casas, tal cual como en la película Mi Pobre Angelito, que el niño se siente asustado y empieza a decir, bueno, ¿cómo hago para que los que están allá afuera piensen que esto está completamente lleno? Dummies, se llena de dummies, obviamente con las sombras, con digamos las siluetas de las cortinas. Él monta esos dummies en algunos elementos para que parezcan personas, pero realmente son cartones. Entonces los ladrones dicen, no, esa casa está ocupada. Ese truco de los dummies, o simplemente dejar las luces encendidas, supuestamente contenía a los ladrones hace mucho tiempo. Pues hace mucho tiempo sí se comercializaban celadores de cartón, es decir, no cualquier dummy como en la película Mi Pobre Angelito que estoy refiriendo, que uno creo que era Michael Jackson y el otro era Michael Jordan y bueno, lo que sea, dummies de cualquier tipo, superhéroes, artistas, músicos, no, eran realmente con figuras de celadores. Y se reporta en Nicolás de Federman, una historia que vamos a denominar de X porque no dice quién es, que el celador que siempre dejaban ahí y que nunca se probó que los ladrones se metieran o le tuvieran miedo o lo que sea, pero el caso es que no se metían a ese sitio que era una especie de editorial, seguramente para robar algunos libros o algo así. Pues entonces ese personaje de cartón hacía lo posible para que nadie se metiera o porque le tenían miedo. Los ladrones o los vecinos o incluso curiosos decían que ese celador no solamente daba miedo o que ya todo el mundo sabía la treta, sino que realmente se movía.
Es decir, se quedaban personas a veces mirándolo allá en la silueta, sabían igual que era un cartón, indico, no los ladrones que no lo saben, pero sí los vecinos, y a veces lo veían moverse hacia adelante o mover los brazos o hacer señal de apuntar como si tuviera un arma. Pero era un celador de cartón, un personaje totalmente con un rostro adusto, oscuro y mirando simplemente para el horizonte. Muchas personas, como digo, reportaron que este personaje se movía, incluyendo el X, el que nos envía la historia, pero no sabemos si esa fue la causa de que nunca hubieran robado o simplemente les pareció a los ladrones que no había nada que robar allí. ¿Ustedes conocen la historia de alguno de estos tipos de celadores de cartón o de otros dubis que se hayan movido así para asustar a personas que querían hacer daño o simplemente por asustar? Ahí están las 3 historias de objetos inanimados, cosas que se mueven y no sabemos si por posesión, por fantasmas, de pronto nos juega una mala pasada a la cabeza. Recuerde que nosotros no vendemos verdades absolutas. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice aquí es cierto o no. Hoy estuvimos con 3 historias así, pero podemos hacer compilados de videos, mostrar audios de los oyentes o lo que usted nos deje ahí en los comentarios como siempre. Recuerde que esto es de los40.com.co, Insomnia, mitos